Imagínese estar al final de un largo camino, con el corazón cargado de pensamientos sobre las decisiones tomadas, los caminos no tomados y los sueños incumplidos. Lo has visto en los ojos de las personas mayores, en la forma en que hablan de su pasado, a menudo con un suspiro, tal vez con una pizca de arrepentimiento. Es una visión familiar, alguien mirando hacia atrás, deseando haber hecho las cosas de otra manera. La verdad es que todos tenemos momentos en la vida en los que nos preguntamos, ¿y si hubiera tomado ese camino? Es un sentimiento del que es difícil deshacernos, uno que nos hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos, las que no tomamos y cómo moldearon el presente. Pero ¿qué pasa si hay más? ¿Qué pasaría si los arrepentimientos que tememos pudieran evitarse simplemente escuchando una verdad más profunda? ¿Qué pasaría si pudieras aprender hoy cómo prevenir esos sentimientos de arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde? Recorramos un viaje, una historia que nos conecta a todos. Las decisiones que tomamos hoy moldean nuestro mañana. Esta es una historia que te hará pensar 2 veces sobre los pasos que das y la vida que llevas. En la quietud de la vida, cuando el clamor del mundo se convierte en un murmullo distante, hay un momento en el que muchos de nosotros nos encontramos solos con un pensamiento que rara vez expresamos en voz alta. Un miedo profundo y persistente que reside en los rincones tranquilos de la vida. Nuestros corazones, arrepentimiento. Este miedo, encubierto en las sombras de nuestras decisiones, no es un enemigo fácil de enfrentar. Se esconde debajo de capas de orgullo, seguridad en uno mismo y el caos de la vida diaria. Sin embargo, no importa quién sea usted o dónde haya estado, este miedo es universal. Todo el mundo, en algún momento, se encuentra cara a cara con la inquietante pregunta, ¿qué pasa si me arrepiento de esto más tarde? Es un pensamiento que se cuela sin ser invitado, cuestionando cada elección, cada dirección que tomamos. Susurra cuando estamos solos, instándonos a reconsiderar nuestras decisiones, a cuestionar lo que hemos hecho o dejado de hacer. Perdura en las tranquilas horas de la noche, levantándose como una tormenta en el silencio de nuestras mentes. ¿Qué pasa si estoy cometiendo un error? ¿Qué pasa si estoy tomando un camino que luego desearía no haber seguido? El miedo al arrepentimiento no proviene de una verdadera comprensión, proviene de un lugar de incertidumbre, de no saber lo que nos espera. La idea de vivir con las consecuencias de una decisión mucho después de haberla tomado puede paralizar incluso los corazones más audaces. Este miedo al arrepentimiento no es una emoción pasajera, sino una compañera constante para muchos. Tiene una forma de dirigir nuestras decisiones, alejándonos sutilmente de los riesgos, de los desafíos, de esos momentos de la vida donde el crecimiento nace de lo desconocido. A menudo nos encontramos en la encrucijada del consuelo y el miedo, sin saber qué dirección elegir. El camino familiar nos llama, ofreciendo una apariencia de seguridad, mientras que el camino desconocido parece atraernos con la posibilidad de algo más. Y es aquí, en esta delicada tensión, donde a menudo el arrepentimiento comienza a echar raíces. El miedo a tomar la decisión equivocada, a aventurarnos en lo desconocido y fracasar, nos mantiene atados a lo que sabemos. Sin embargo, hay algo profundamente insidioso en el control que ejerce sobre nosotros el miedo al arrepentimiento. Nos hace creer que el camino cómodo y predecible es el más seguro. Comenzamos a buscar consuelo en lugares donde nunca fue posible encontrarlo, buscando aprobación, seguridad y aceptación en los ojos de los demás. Mientras hacemos la vista gorda ante las verdades más profundas que nos llaman a seguir adelante. En nuestros esfuerzos por evitar el arrepentimiento, nos volvemos esclavizados por él. Evitamos tomar decisiones, posponiéndolas por miedo a que luego deseemos haber elegido de otra manera. Cuanto más tratamos de evitar el arrepentimiento,
más nos impulsa moldeando nuestras vidas en torno a la ansiedad de qué pasaría si. Pero ¿qué pasa si el miedo al arrepentimiento no es la advertencia que parece ser? ¿Qué pasa si es, de hecho, lo que nos impide vivir verdaderamente? Hay momentos en la vida en los que la sola elección de evitar el arrepentimiento nos lleva a una forma más profunda y silenciosa del mismo. Elegimos la opción segura, la que parece que nos traerá el menor dolor, la menor dificultad. Permanecemos en relaciones que ya no nos nutren, en trabajos que ya no nos satisfacen, en lugares que ya no nos desafían, porque lo desconocido nos aterroriza. Tememos lo que pueda salir mal, pero no consideramos lo que podría salir bien. En la Biblia, a menudo somos llamados a caminar por fe y no por vista, 2 Corintios 5:7. Esto significa salir a lo desconocido, confiar en la guía de Dios incluso cuando el camino a seguir no está claro. El miedo al arrepentimiento puede convertirse en un ídolo en nuestro corazón, uno que nos dice que nos aferremos a lo conocido, que evitemos el riesgo a toda costa. Pero al hacerlo, ignoramos la esencia misma de la fe. La fe nos llama a confiar más allá de nuestro propio entendimiento, a creer que Dios tiene planes para nosotros que son mucho mayores de lo que podemos imaginar. Hay historias a lo largo de la Biblia de personas que, a pesar de su miedo, decidieron dar un paso hacia lo desconocido. Abraham, por ejemplo, dejó su tierra natal sin saber a dónde lo llevaba Dios. Estaba dispuesto a alejarse de todo lo que conocía para cumplir una promesa. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero confiaba en que el Dios que lo había llamado guiaría sus pasos. Esta decisión no estuvo exenta de temor o incertidumbre, pero fue en ese momento de dar un paso de fe que Abraham encontró el cumplimiento de la promesa de Dios. De manera similar, Moisés, cuando fue llamado a sacar a los israelitas de Egipto, no dudó a pesar de la enorme tarea que tenía por delante. Temía no ser capaz y cuestionó el plan de Dios. Sin embargo, la voz de Dios le dijo, «Yo estaré contigo», Éxodo 3:12. Moisés decidió abrazar lo desconocido, confiando en que la presencia de Dios lo guiaría a través de los desafíos. Fue a través de esos mismos desafíos, a través de esos momentos de miedo e incertidumbre, que Moisés experimentó el poder de Dios de maneras que nunca hubiera imaginado. Vemos, entonces, que el miedo al arrepentimiento no siempre es una señal para evitar ciertas decisiones, a veces es la invitación misma a confiar más plenamente en Dios. Cuando permitimos que el miedo gobierne nuestras decisiones, perdemos la oportunidad de experimentar la plenitud de vida que Dios ha prometido. Son las decisiones tomadas con fe, frente al miedo, las que nos acercan al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Lo desconocido no es algo que temer sino algo que abrazar. Sí, hay riesgos y sí, hay desafíos. Pero es en esos riesgos, en esos desafíos, donde crecemos. Es al salir a la calle donde encontramos nuestra verdadera vocación. Y a veces, la única manera de evitar el arrepentimiento por las oportunidades perdidas es dar ese primer paso hacia lo desconocido, confiando en que Dios nos guiará en el camino. Es natural querer evitar el arrepentimiento, querer protegernos de cometer errores. Pero ¿qué pasaría si el mayor arrepentimiento de todos no fueran los errores que cometemos, sino las oportunidades que no aprovechamos? ¿Y si el camino hacia una vida bien vivida no se tratara de evitar riesgos, sino de dar un paso adelante con fe, sabiendo que, incluso cuando flaqueamos, Dios está con nosotros, guiándonos en cada recoveco? ¿Incluso cuando el camino es incierto? El miedo al arrepentimiento no es algo que haya que temer, es una señal de que estamos al borde de algo mayor. Es un recordatorio de que tenemos la opción de vivir con valentía, confiar en el plan de Dios y avanzar más allá de la seguridad de lo conocido hacia la aventura de lo desconocido. El verdadero arrepentimiento sería no haber dado nunca ese primer paso.
El camino del consuelo es sutil e insidioso. Es un camino que a menudo nos atrae, no porque necesariamente lo deseemos, sino porque nos parece más seguro. Estamos condicionados por la sociedad, por quienes nos rodean y por nuestros propios deseos de buscar comodidad y seguridad. Este anhelo de comodidad no es intrínsecamente malo, de hecho, es natural buscar descanso de las cargas del mundo. Pero ahí reside el peligro. El consuelo que buscamos a veces puede enmascarar el verdadero llamado de la vida, un llamado a algo más. Un llamado al crecimiento, a la transformación, hasta el borde mismo de lo que conocemos y entendemos. Puede ser fácil sucumbir a este llamado al consuelo, a encontrar refugio en lo familiar, en la rutina, en los caminos que otros ya han recorrido. Pero considere esto, la comodidad a la que nos aferramos puede ser precisamente lo que nos frena. Puede que no sean las incomodidades obvias de la vida las que nos hacen vacilar, a menudo son los peligros silenciosos e invisibles de la complacencia los que golpean el centro de nuestra existencia. Una vida que parece fácil en la superficie, donde las decisiones son simples y se evitan los riesgos, es, en realidad, una vida construida sobre arena. Es en los momentos de quietud, cuando nos adaptamos al ritmo de la seguridad, que podemos perder de vista el llamado más profundo que nuestro Creador ha puesto en nuestro interior. En la Biblia se nos recuerda el camino angosto, un camino oscuro y menos transitado que a menudo queda eclipsado por el camino ancho y cómodo. Las palabras de Jesús en Mateo 7, 13-14 resuenan a través de los siglos: entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Pero pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y solo unos pocos lo encuentran. Hay una profunda sabiduría en estas palabras. El camino angosto representa el camino menos transitado, el viaje de quienes se atreven a aventurarse en lo desconocido, de quienes eligen el malestar en aras de algo mayor. Es un camino que promete no facilidad, sino transformación. No comodidad, sino crecimiento. Es un camino de propósito divino, donde cada paso se da con fe y confianza en el plan de Dios, incluso cuando el camino no está claro. Pero el camino ancho, el camino del confort, es tentador porque promete paz inmediata, satisfacción inmediata. Es un camino en el que a menudo nos encontramos sin siquiera darnos cuenta, un camino que parece llevarnos a las cosas que queremos, las cosas que nos hacen sentir bien en el momento. Sin embargo, este camino, como nos advierte la Biblia, es el que conduce a la destrucción. Es el camino que esconde su verdadera naturaleza bajo el velo de la facilidad y la sencillez, donde el alma se estanca, donde no logramos encontrar las experiencias profundas y transformadoras que Dios quiere para nosotros. Este camino amplio es una falsa seguridad, que nos adormece en una sensación de falsa paz, solo para dejarnos vacíos y anhelando algo más. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué gravitamos hacia la comodidad, incluso cuando en el fondo sabemos que puede que no sea lo mejor para nosotros? Es porque lo desconocido es aterrador. El camino angosto requiere fe, y la fe no es fácil. Requiere que salgamos de lo conocido y entremos en el misterio del plan de Dios. Nos desafía a renunciar al control, a confiar en algo que está más allá de nuestra comprensión y a avanzar con los ojos bien abiertos a las posibilidades que tenemos por delante. La historia de Abraham es una de esas historias de cómo salir de la comodidad. Cuando Dios llamó a Abraham a dejar su hogar, su familia y su país para ir a una tierra que no conocía, Abraham se enfrentó a una elección. Podía quedarse en la comodidad de su hogar, donde todo le resultaba familiar y seguro, o podía adentrarse en lo desconocido. Y Abraham eligió lo último. Dejó atrás la vida que conocía y se embarcó en un viaje que cambiaría el curso de la historia. Fue una vida de malestar, de incertidumbre, pero también una que llevó al cumplimiento de las promesas de Dios.
La decisión de Abraham de dar un paso de fe, de dejar el consuelo de lo conocido por lo desconocido, puso en marcha una historia de provisión divina, de un pacto que se extendería a través de generaciones. Y luego está Moisés, de pie ante la zarza ardiente. Su vida en Egipto había sido una vida de privilegios, pero también de exilio de su verdadera vocación. Dios llamó a Moisés para sacar a los israelitas de Egipto, una tarea desalentadora y peligrosa. Moisés, como cualquiera de nosotros, podría haber dudado, podría haber mirado el camino que tenía por delante y haber visto solo dificultades e incertidumbre. Pero en lugar de permanecer en la comodidad de su vida, Moisés decidió seguir el llamado de Dios y entrar en un mundo de dificultades, peligros y transformación. La vida que Moisés podría haber vivido, una vida cómoda en la corte de Faraón, no era la vida que Dios tenía en mente para él. En cambio, Dios llamó a Moisés a la incomodidad de la fe, la incomodidad de la confianza, y en esa incomodidad, Moisés encontró al Dios vivo. El camino angosto no es fácil. No está pavimentado con facilidad y no promete comodidad. Sin embargo, promete algo mucho más grande, promete una vida completamente viva, completamente en el centro de la voluntad de Dios y completamente abierta a las extraordinarias posibilidades que Él tiene para nosotros. La Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino que proviene de confiar en la presencia de Dios, incluso cuando caminamos por los caminos más difíciles. Pero el camino hacia esta paz es el camino angosto, el camino de la fe, de confiarle a Dios nuestro futuro, incluso cuando parezca incierto. Es el camino que requiere que dejemos de lado nuestro deseo de control y avancemos con confianza, sin saber exactamente hacia dónde nos dirigimos, pero sabiendo que aquel que nos llamó es fiel. Es el camino que conduce al verdadero cumplimiento, el camino que conduce a las promesas de Dios, incluso si esas promesas no se cumplen plenamente en esta vida. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿estamos dispuestos a caminar por el camino angosto? ¿Estamos dispuestos a salir de la comodidad que hemos creado para nosotros mismos, de las vidas seguras que hemos construido, para abrazar lo desconocido? ¿Para confiar en que Dios tiene un plan que supera cualquier cosa que podamos imaginar? ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestro miedo, nuestro control y abrazar la incertidumbre, sabiendo que al otro lado de esa incomodidad se encuentra una vida con propósito y plenitud? El viaje por el sendero angosto no es para los débiles de corazón. Es para aquellos que están dispuestos a dar un paso hacia lo desconocido, confiando en la provisión de Dios, incluso cuando el camino parece traicionero y el destino poco claro. Es un camino que nos llama a ir más allá de los confines de nuestro propio entendimiento, a caminar por fe y no por vista. Mientras recorremos este camino, no estamos solos. Dios, en su infinita sabiduría, camina con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, fortaleciéndonos y llevándonos cuando ya no podemos caminar por nosotros mismos. Y a medida que damos esos pasos de fe, comenzamos a ver los frutos de nuestro trabajo, no en riqueza material o éxito mundano, sino en la transformación de nuestro corazón, en la paz profunda que proviene de vivir según su voluntad. Es una paz que no puede ser sacudida por las tormentas de la vida, una paz que proviene de saber que estamos en manos del Creador, que nuestros pasos están ordenados por Él y que cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad de crecimiento y intimidad más profunda con Él. El camino angosto es un camino de crecimiento espiritual. Es un viaje que nos refina, nos purifica y nos moldea a la imagen de Cristo. A medida que seguimos este camino, aprendemos a confiar más plenamente en Dios, a confiar en sus tiempos y a entregar nuestra propia voluntad en favor de su plan divino. Es en los momentos de incomodidad, de desafío, de sentimiento de pérdida e inseguridad, que somos moldeados en las personas para las que Dios nos creó.
La Biblia promete que el camino a la vida es angosto, pero también promete que es un camino que vale la pena recorrer. Para quienes eligen este camino, hay una recompensa eterna, una recompensa que no puede compararse con los placeres fugaces del camino ancho. El consuelo del camino ancho puede parecer atractivo por un tiempo, pero en última instancia es hueco y vacío, y conduce a un lugar de arrepentimiento y separación de Dios. El camino angosto, aunque difícil, conduce a la vida, vida eterna, vida abundante, vida en la presencia de nuestro Creador. Entonces, la elección está ante nosotros. ¿Continuaremos caminando por el camino ancho del consuelo, o daremos el primer paso hacia el sendero angosto, confiando en la dirección de Dios y aceptando la incomodidad que conlleva? La respuesta está dentro de cada uno de nosotros. ¿Estamos listos para dejar atrás lo que nos resulta cómodo y seguir el llamado de Dios a algo más grande? El camino angosto aguarda, y es el camino que lleva a la vida. Aquí está el párrafo que proporcionó, con cada oración terminando en una nueva línea como lo solicitó. Hay momentos, pocos y fugaces, en los que el aire se espesa con la sensación de algo más grande. Es como si el universo mismo contuviera la respiración, esperando que escucharas el susurro silencioso que te llama desde lo más profundo de tu alma. No es un grito ni un tamborileo, sino un impulso sutil, una vocecita apacible que te invita a aventurarte en lo desconocido, a dar un paso hacia lo que parece imposible. Es un llamado que se agita dentro de ti, una invitación a liberarte de las cadenas de lo ordinario, a abrazar algo más allá de lo que tu mente ha concebido, más allá de lo que tus manos han tocado. Sin embargo, ¿con qué frecuencia lo ignoramos? ¿Con qué frecuencia nos alejamos y elegimos la comodidad de lo conocido, la seguridad de lo familiar? Hay cierta seguridad en aquello a lo que nos hemos acostumbrado, una paz en la rutina, una falsa sensación de estabilidad en los caminos trillados que recorremos todos los días. La idea de alejarse de eso es aterradora. La idea de ir más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que otros esperan, nos hace temblar. ¿Qué pasa si fallamos? ¿Qué pasa si el mundo se ríe de nosotros, o peor aún, qué pasa si solo logramos encontrar el éxito vacío, el sueño vacío? Pero en lo más profundo de nuestro ser hay una verdad que no debemos ignorar. El llamado a vivir con valentía, a dar un paso hacia lo extraordinario, no nace únicamente de nuestros propios deseos. Es una invitación divina. Dios, en su sabiduría, nos llama a algo más que la mera existencia. Nos llama a tener un propósito, a una vida que resuena con un significado mucho más allá de lo que podríamos imaginar para nosotros mismos. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que se atrevieron a confiar en el llamado de Dios, incluso cuando los llevó a lugares de incertidumbre, incluso cuando el camino por delante parecía lleno de peligros que no podían ver. Considere las palabras de Isaías, donde el Señor dice, «No temas, porque yo estoy contigo», Isaías 41:10. Es una promesa que resuena a través del tiempo, llamándonos a una vida de valentía, una vida de audacia. Dios no nos pide que emprendamos estos viajes solos. La voz que nos llama no es simplemente un eco de nuestros propios deseos internos, sino la mano guía del Creador, que nos impulsa hacia nuestro verdadero propósito. Y es en esos momentos, esos raros y sagrados momentos en los que somos llamados a hacer algo más allá de nosotros mismos, que debemos confiar en esa presencia, en esa promesa, y dar un paso adelante. La dificultad reside en nuestra vacilación. El miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso, el miedo al juicio, todas estas fuerzas conspiran para mantenernos atados a lo que sabemos. Pero si escuchamos atentamente, podemos escuchar la verdad que se esconde detrás de nuestros miedos.
El arrepentimiento que enfrentaremos al final de nuestros días no será por los fracasos que encontramos, sino por las oportunidades que dejamos pasar desapercibidas. No serán los errores los que nos persigan, sino los caminos que nunca nos atrevimos a tomar. ¿Cuántos sueños están enterrados en los corazones de personas que nunca salieron de su zona de confort? ¿Cuántas oportunidades se pierden, no porque fueran imposibles, sino porque teníamos miedo de intentarlo? La Biblia habla de una fe que mueve montañas, de una confianza que desafía la razón, de una valentía que trasciende el miedo. Cuando elegimos vivir con valentía, cuando damos ese primer paso hacia lo desconocido, no caminamos solos. Caminamos con Dios y eso marca la diferencia. Hay algo misterioso en el llamado a vivir con valentía. No siempre está claro y el camino no siempre es fácil. Pero en medio de la incertidumbre hay cierta belleza, una belleza que solo se puede encontrar cuando nos aventuramos hacia lo desconocido, cuando confiamos en la voz que nos llama a seguir adelante. Cada paso que damos con fe nos acerca a la persona que debíamos ser y al propósito que Dios ha preparado para nosotros. Y cuando lleguemos al final de nuestro viaje, ¿qué recordaremos? Recordaremos el consuelo al que nos aferramos, la seguridad que buscamos, los sueños que dejamos morir a la sombra de nuestros miedos. ¿O recordaremos los momentos en los que dimos un paso al frente, en los que asumimos los riesgos que nos llevaron a algo más grande, algo más satisfactorio, algo eterno? ¿Miraremos hacia atrás con arrepentimiento o con gratitud por el valor de vivir con valentía, por la confianza para caminar en fe? En el silencio de nuestros corazones, el llamado sigue ahí. Nos espera, nos hace señas para que escuchemos, nos insta a dar un paso adelante. ¿Atenderemos ese llamado? ¿Viviremos con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino? La elección es nuestra, pero no debemos dejarla escapar. El momento de responder es ahora. Hay momentos en la vida en los que nos encontramos en la encrucijada de una decisión, con el corazón cargado por el peso de la incertidumbre. El mundo nos presiona a nuestro alrededor, instándonos a elegir, controlar y hacer valer nuestra voluntad sobre cada circunstancia. Pero en esos momentos, yace un profundo misterio, una verdad oculta a nuestro entendimiento humano, pero susurrada a nuestras almas. ¿Qué pasaría si la clave para una vida libre de arrepentimientos no se encontrara en el acto de aferrarse con fuerza, sino en el delicado arte de rendirse? Imagínese, solo por un momento, que la respuesta a todos nuestros esfuerzos, a todas nuestras luchas para que todo encaje en nuestros propios planes, es dejarlo ir. Liberarnos de la ilusión de control y confianza en algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Qué pasaría si la rendición no fuera el acto de debilidad que nos han enseñado a creer, sino la clave para desbloquear una libertad que nunca hubiéramos imaginado? La rendición no se trata de derrota. No se trata de rendirnos o resignarnos a una vida de pasividad. No es lo mismo que el sentimiento de impotencia que a menudo acompaña a nuestra fragilidad humana. En cambio, la rendición es el acto de liberar la necesidad de controlar cada detalle, cada resultado. Es abrirnos a la orquestación divina del plan de Dios para nosotros. Es en el acto de dejar ir nuestros propios deseos, nuestras propias limitaciones, que nos alineamos con un propósito superior, un propósito que trasciende la estrechez de nuestra propia comprensión. Hay poder en la rendición. Cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, nos abrimos al flujo de su guía. La Biblia nos dice en Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En esta rendición, ya no confiamos en nuestra propia sabiduría finita, en nuestras perspectivas limitadas. En cambio,
Depositamos nuestra confianza en la infinita sabiduría de Dios, que ve el principio y el fin y que sostiene nuestras vidas en sus amorosas manos. Entregarse es escuchar profundamente, no con nuestros oídos, sino con lo más profundo de nuestro ser. Es escuchar la suave y apacible voz de Dios que nos llama a dar un paso más allá de nosotros mismos, a dar un paso hacia lo desconocido con fe y confianza. La voz que nos llama no es una orden fuerte, sino una suave invitación a seguir, a movernos de acuerdo con el ritmo divino del universo. Esta voz nos llama a una vida que no esté impulsada por el miedo o la compulsión de controlar, sino por la paz que proviene de confiar en el plan perfecto de Dios. En la rendición encontramos la libertad. Es una libertad como ninguna otra, una libertad no de los desafíos de la vida, sino de la necesidad de tenerlo todo resuelto. Una libertad de la ansiedad que surge al aferrarnos a cosas que nunca debimos controlar. Cuando nos rendimos, ya no estamos atados por el peso del arrepentimiento, porque caminamos en alineación con el Creador del universo. Ya no vivimos con el miedo de tomar una decisión equivocada, porque confiamos en que cada paso, aunque desconocido, es guiado por la mano de Dios. Pero rendirse no es fácil. No es un evento único, sino un proceso continuo. Es una elección diaria ceder nuestra voluntad a la de Dios, escuchar su voz y seguir su dirección. Es la decisión de dejar de lado nuestros planes y confiar en que el plan de Dios, aunque a veces envuelto en misterio, siempre es mejor que cualquier cosa que podamos haber imaginado para nosotros mismos. Y es en esa confianza que encontramos paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que protege nuestros corazones y mentes. Paz que proviene de saber que estamos en manos de un Dios amoroso que desea solo lo mejor para nosotros. Hay un misterio al que rendirse. Cuanto más nos dejamos llevar, más nos abrimos a las infinitas posibilidades de Dios para nuestras vidas. Cuanto más confiamos en su guía, menos nos agobia el peso del arrepentimiento. Cuanto más nos rendimos, más empezamos a ver la belleza de una vida vivida en armonía con la voluntad de Dios. Es en esta entrega que encontramos nuestro verdadero propósito, y es en esta entrega que descubrimos la libertad de vivir plenamente, sin miedo ni arrepentimiento. En los tranquilos momentos de reflexión, cuando sentimos el peso del mundo presionando, debemos recordar que la rendición no es un signo de debilidad, sino un signo de fortaleza. Es la fuerza para dejar de lado nuestros propios deseos y confiar en algo mucho más grande que nosotros mismos. Es la fuerza para caminar por fe, incluso cuando el camino no está claro, y confiar en que Dios nos guía en cada paso del camino. El mundo puede decirnos que debemos esforzarnos, luchar, controlar cada aspecto de nuestras vidas para tener éxito. Pero la Biblia nos llama a seguir un camino diferente, el camino de la entrega, el camino de la confianza, el camino de la fe. Y en esa entrega, encontramos no solo paz, sino una vida rica en significado, una vida alineada con el corazón mismo de Dios. Entonces, mientras nos encontramos en la encrucijada de nuestras vidas, con el peso de las decisiones presionando sobre nosotros, recordemos que la rendición no es el final, sino el comienzo. Es el comienzo de una vida vivida en alineación con la voluntad de Dios, una vida libre del peso del arrepentimiento, una vida llena de propósito y significado. Es la clave para vivir una vida verdaderamente abundante, una vida que refleja la gloria de Dios y la belleza de su plan divino. Rindámonos a su voluntad y confiemos en que Él nos guiará por el camino que nos corresponde, un camino que es más grande que cualquier cosa que podamos haber imaginado por nuestra cuenta. El poder de elección, la esencia misma de lo que significa decidir, contiene un peso increíble que repercute mucho más allá de nuestras propias vidas. A menudo pasamos por alto la profundidad de este poder, asumiendo que nuestras decisiones son simplemente reacciones al mundo que nos rodea.
Sin embargo, la realidad es mucho más profunda. Cada elección que hacemos, ya sea que parezca insignificante o monumental, planta una semilla que brotará en el futuro, a veces de maneras que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Las opciones no son fugaces. No se desvanecen simplemente con el paso del tiempo, abren un camino para quienes lo siguen, construyendo un legado, uno que perdurará con un propósito o se deshará con arrepentimiento. Las decisiones que tomamos no son eventos aislados. Se propagan a través del tejido del tiempo, entrelazándose en las vidas de quienes nos rodean. Es como una piedra arrojada a aguas tranquilas, el impacto que produce crea olas que se extienden hacia afuera y tocan costas mucho más allá de lo que podemos ver. Estas ondas no siempre son visibles, pero son reales. Cada persona que encontramos, cada situación que enfrentamos, se ve afectada por las decisiones que tomamos, para bien o para mal. Lo que decidamos hoy no solo da forma a nuestro propio futuro, sino que influye en el futuro de aquellos a quienes amamos y de aquellos a quienes tal vez nunca conoceremos. Considere las historias que están entretejidas en las páginas de la Biblia. Estos relatos antiguos son más que meras narrativas de fe, son testimonios vivos del poder de elección. Tomemos, por ejemplo, la historia de Abraham. He aquí un hombre que, ante el llamado de Dios, dejó atrás todo lo que conocía, su patria, su familia, su seguridad, y avanzó hacia lo desconocido, confiando en que las promesas de Dios lo llevarían a un futuro más allá de su comprensión. La decisión de Abraham de confiar en Dios no solo afectó su vida, alteró la trayectoria de la historia. A través de su fe nació una nación y el pacto de Dios con la humanidad se desarrolló a través de generaciones. Luego está Esther, una mujer cuyo coraje trasciende el tiempo. Cuando las vidas de su pueblo estaban en juego, Esther se enfrentó a una decisión que podría costarle la vida. Sin embargo, ella no retrocedió por el miedo. En cambio, aceptó el llamado a la acción, asumiendo su destino con audacia, arriesgándolo todo por el bien de los demás. Su decisión de actuar con fe y valentía condujo a la salvación de una nación entera. El legado de Esther perdura, un faro de lo que significa mantenerse firme frente al miedo y actuar con valentía. Ambas cifras son ejemplos del profundo impacto de la elección. Sus decisiones no fueron meramente personales, estaban entretejidos en la estructura misma del plan divino de Dios y afectaron a las generaciones venideras. Nos recuerdan que las decisiones que tomamos hoy nunca son simplemente para nuestro propio beneficio. De una manera misteriosa, nuestras decisiones resuenan a través de la eternidad, dando forma a las vidas de aquellos que vendrán después de nosotros. La pregunta entonces es, ¿qué tipo de legado estamos dejando atrás? Cada uno de nosotros nos encontramos en una encrucijada en nuestra propia vida, frente a decisiones que moldearán nuestro futuro. En los tranquilos momentos de reflexión debemos preguntarnos, ¿cuál será nuestro legado? Miraremos hacia atrás y veremos una vida marcada por el coraje, la audacia y la fe inquebrantable. ¿O nos encontraremos atormentados por los arrepentimientos por las oportunidades perdidas, las decisiones tomadas por miedo o vacilación, los caminos no tomados porque nos faltó el coraje para dar un paso adelante? Es fácil quedar paralizado por el peso de nuestras elecciones y permitir que el miedo o la incertidumbre dicten nuestras decisiones. Pero la Biblia nos llama a algo más grande. Nos llama a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas, a dar un paso de fe incluso cuando el camino no está claro. El legado que dejamos atrás no está determinado por la seguridad de las decisiones que tomamos, sino por nuestra voluntad de confiarle a Dios lo desconocido, de entrar en la vida que Él ha preparado para nosotros, sin importar el costo. Al reflexionar sobre las vidas de quienes nos precedieron, recordamos que cada elección, por pequeña que sea, tiene el potencial de moldear no solo nuestro propio destino,
sino también el destino de los demás. Nuestras elecciones no se refieren solo a nosotros, se trata del legado que dejamos atrás. Se trata del impacto que tenemos en quienes nos rodean, en el mundo que habitamos y en las generaciones venideras. Al final, la elección es nuestra. Podemos elegir vivir una vida definida por el coraje, la fe y la audacia, confiando en el plan de Dios, por misterioso que parezca. O podemos optar por vivir una vida definida por el miedo, el arrepentimiento y las oportunidades perdidas. El legado que dejemos será la suma de nuestras decisiones, y es en la sabiduría de elegir el camino de Dios que encontramos satisfacción, propósito y significado más allá de lo que jamás hubiéramos imaginado. Entonces, cuando te encuentres en la encrucijada de tus propias decisiones, recuerda que cada elección tiene un peso eterno. ¿Qué tipo de legado dejarás atrás? ¿Confiarás a Dios tu futuro o dejarás que el miedo y la vacilación guíen tus pasos? La decisión y el legado es suyo. Al final, la vida no se trata de evitar el arrepentimiento, sino de vivir con propósito e intención. Las decisiones que tomes hoy moldearán la persona que serás mañana. Cada momento que dudas, cada oportunidad que dejas pasar, tiene el potencial de dejarte preguntándote, ¿y si? Pero la hermosa verdad es que no hay que vivir arrepentido. Puedes tomar la decisión de vivir con valentía, entregar tu voluntad a Dios y elegir el camino de la fe. Cuando escuches la voz que te llama a la grandeza, la voz que te lleva a un propósito más elevado, descubrirás que el arrepentimiento no tiene cabida en tu historia. No esperes a que mañana sea el día en que finalmente des ese paso. Hoy es el día para elegir el camino que lleve a una vida sin arrepentimientos.